Desde pequeños se nos condiciona a creer que la fe es libertad, pero ¿y si fuera exactamente lo contrario? ¿Y si lo que llamamos espiritualidad fuera en realidad el proceso más sofisticado de control mental jamás creado por la humanidad? Hoy vamos a desmontar el engranaje invisible que moldea comportamientos, opiniones, miedos e identidades a través de un método tan antiguo como la civilización, pero que nadie dentro de las religiones se atreve a admitir: la programación psicológica, disfrazada de salvación. Y comprender esto puede cambiar para siempre la forma en que ves cualquier creencia. No estamos hablando de mala fe o de líderes manipuladores que actúan en las sombras, sino de estructuras culturales que operan de forma tan natural que parecen parte de la vida. Cuando una religión te dice lo que debes desear, a quién debes amar, cómo debes comportarte e incluso qué pensar de ti mismo, no solo te está ofreciendo un sentido, sino que está instalando un sistema operativo mental. Un código que ya existía antes de que nacieras y que toma el control incluso antes de que seas capaz de cuestionarlo. El quid de la cuestión no es creer o no creer en Dios, sino el hecho de que las religiones convierten las narrativas en verdades absolutas y con ello hacen imposible cuestionar lo que debería ser individual. Al vincular la moralidad con la obediencia y la identidad con la sumisión, crean no solo fieles, sino también dependientes emocionales. Y esa dependencia se vuelve tan fuerte que la persona cree que abandonar la fe es lo mismo que perderse a sí misma. Es en este punto donde surge la disonancia. La religión se presenta como un camino para la expansión de la conciencia, pero opera precisamente a través de lo contrario: la limitación, la docilidad y la conformidad. La libertad espiritual solo se permite dentro de los límites de lo que ya se ha definido como correcto. Puedes buscar respuestas, siempre y cuando la respuesta final sea la misma. Y la pregunta que guiará toda esta investigación es simple e incómoda. ¿La fe libera o solo sustituye una forma de control social por otra aún más profunda e invisible? Todo lavado de cerebro comienza con la misma estrategia: desmontar la identidad previa para reconstruir una nueva. No se necesitan prisiones, tortura o aislamiento. Basta con crear un entorno en el que la narrativa religiosa sea la única fuente legítima de verdad. Así es como las religiones se convierten en sistemas cerrados. Cualquier duda es pecado, cualquier contestación es rebeldía, cualquier divergencia es un ataque espiritual. La persona no solo pierde la libertad de pensar, pierde el derecho a discrepar. Este proceso funciona porque explota vulnerabilidades humanas básicas: miedo a la muerte, sentimiento de culpa, necesidad de pertenencia y el profundo deseo de que alguien te diga cuál es el camino correcto. La religión ofrece respuestas preparadas para preguntas existenciales que nadie puede afrontar solo. Y cuando alguien encuentra consuelo emocional en algo, tiende a defender esa idea incluso contra las evidencias racionales. Para consolidar la nueva identidad, la religión crea una dicotomía moral: nosotros contra ellos. Los salvados y los perdidos, los iluminados y los ciegos, los elegidos y los condenados. Este dualismo transforma la creencia en tribu y el pensamiento en territorio. Cuestionar deja de ser una búsqueda de la verdad y pasa a ser visto como una traición al grupo. Y nadie quiere perder el afecto y la validación social que recibió al convertirse en parte de algo más grande. Con el tiempo, la persona ya no cree porque tiene sentido, cree porque ya no sabe vivir sin esa estructura. La religión se convierte en un filtro perceptivo, determinando no solo lo que el individuo piensa, sino lo que puede pensar. Y cuando la mente se acostumbra a externalizar las decisiones, se vuelve maleable, manipulable, dependiente. Si has entendido hasta aquí, comenta ahora la frase: la fe no debería sustituir al pensamiento. Quiero ver cuántas personas se atreven a escribir eso.
La religión no necesita imponer el control por la fuerza cuando puede hacerlo a través del miedo. Y uno de los miedos más eficaces que se han creado es el miedo a las consecuencias espirituales. No se necesitan pruebas, no se necesita lógica, basta con la posibilidad de un castigo eterno para que millones de personas se mantengan obedientes. Cuando el dogma dice que dudar es arriesgar el alma, la persona aprende a vigilar sus propios pensamientos incluso antes de que alguien interfiera. La religión no necesita vigilar, enseña a los fieles a vigilarse a sí mismos. Este mecanismo se intensifica cuando la moralidad se presenta como algo absoluto y no como una construcción social. Al decir que el comportamiento correcto proviene de una fuente divina, se hace imposible cuestionarlo sin parecer inmoral. No estás en desacuerdo con las reglas humanas. Supuestamente te enfrentas al Creador. Y cuando el bien y el mal son definidos por las autoridades religiosas, la autonomía moral desaparece. El segundo pilar de esta programación mental es la culpa. Desde pequeños se nos enseña a creer que somos naturalmente erróneos, imperfectos, indignos. La religión crea la herida y luego vende la cura. Te convence de que necesitas perdón para existir en paz, y solo ella puede ofrecerte ese perdón. Ninguna empresa sería más eficiente que un negocio que crea la demanda y suministra el producto. La culpa también actúa como un bloqueo psicológico. Impide que el individuo se vea a sí mismo como agente de su propia vida. En lugar de buscar el autoconocimiento, busca la redención. En lugar de evolucionar, se confiesa. El yo se redefine no por lo que es, sino por lo que debería ser, según estándares externos. Y quizás la pregunta más incómoda sea, ¿cuántas decisiones de tu vida fueron realmente tuyas y cuántas se tomaron para evitar el miedo a desagradar a una entidad invisible? El tercer mecanismo de control no actúa sobre el dolor, sino sobre el placer. Toda religión necesita ofrecer algún tipo de recompensa emocional, la sensación de ser elegido, de tener un propósito, de ser parte de algo más grande. Este alivio espiritual funciona como un refuerzo positivo. Cuanto más se somete la persona a las reglas, más validada emocionalmente se siente, no por una transformación interna, sino por la aprobación del grupo y la sensación de superioridad moral. Este refuerzo colectivo crea una red social difícil de romper. Para muchos, no es la creencia en Dios lo que mantiene viva la fe, sino la comunidad, los vínculos, los rituales, el sentimiento de pertenencia. Por eso tantos pierden la religión y dicen sentir un vacío, no por falta de trascendencia, sino porque han perdido al grupo que daba sentido a su existencia. La religión lo sabe, por eso fortalece los lazos antes que las ideas. El problema surge cuando esa pertenencia está condicionada a la obediencia. Se te acepta mientras pienses igual, sigas los mismos ritos y repitas las mismas respuestas. La religión no da cabida a identidades divergentes, sino que moldea nuevos fieles estandarizados. La comunidad se convierte en un mecanismo de vigilancia emocional disfrazado de acogida, y es en este punto donde surge una profunda contradicción. Las religiones se presentan como un camino para encontrarse a uno mismo, pero exigen que seas cada vez menos tú mismo y cada vez más la versión idealizada por el grupo. El individuo se disuelve en la creencia colectiva. La disidencia no es solo desacuerdo, es una amenaza. Y ahora la reflexión que abre el camino al siguiente bloque. Si la religión realmente se tratara de trascendencia, ¿por qué la divergencia se trata como un peligro y no como una expansión? La mayor prueba de que las religiones operan como sistemas de control mental no está en el contenido espiritual, sino en el aislamiento intelectual que crean. Cuando una creencia prohíbe al individuo leer ciertos libros, cuestionar determinadas doctrinas o consumir información fuera del círculo religioso, está imponiendo un blindaje cognitivo, una burbuja de pensamiento. En este entorno,
La duda no es una herramienta de evolución, sino una amenaza que debe eliminarse antes incluso de que nazca. Este blindaje funciona porque asocia el conocimiento externo con el riesgo espiritual. Leer filosofía se convierte en desviación. Estudiar ciencia se convierte en rebeldía. Escuchar opiniones divergentes se convierte en peligro para la fe. Así, la religión crea un ecosistema de ideas cerrado, donde todos los caminos de la lógica terminan volviendo a la propia religión. No hay salida, solo refuerzo. Así es como los líderes religiosos mantienen su autoridad, no ofreciendo mejores argumentos, sino impidiendo que existan otros argumentos. Cuando la religión asume el monopolio de la verdad, el fiel no compara creencias, solo refuerza la suya propia. La fe deja de ser una elección y se convierte en programación mental. Este mecanismo también se apoya en el lenguaje emocional. Palabras como verdad, salvación, propósito y misión despiertan sensaciones profundas que el cerebro interpreta como significado espiritual, incluso cuando no hay un contenido racional concreto. La forma convence más que el fondo. Y cuando la emoción domina, el pensamiento crítico se disuelve, y lo que casi nadie percibe es el detalle más inquietante. La religión no necesita impedirte pensar, solo define qué pensamientos están permitidos. Toda institución que se propone salvar almas necesita un enemigo. Sin amenaza, no hay dependencia. Por eso, las religiones crean antagonistas invisibles. Demonios, fuerzas del mal, espíritus engañosos, tentaciones externas, influencias malignas, ideas peligrosas. Este enemigo invisible mantiene a los fieles en constante alerta, siempre necesitando la protección de la propia religión que creó el miedo. Este sistema crea una dinámica circular. La religión alimenta el miedo y luego ofrece la cura, pero nunca resuelve completamente el problema, porque la dependencia es la base del control. Si el miedo desapareciera, el poder desaparecería con él. Por eso, cuanto más se aleja a alguien, más se le considera bajo la influencia del mal. Discrepar deja de ser una elección y se convierte en evidencia de corrupción espiritual. Este mecanismo no solo actúa en el ámbito emocional, sino también en el social. La religión convierte a quienes discrepan en una amenaza moral. Los ateos se convierten en enemigos de la fe. Los escépticos se convierten en personas vacías. Los que cuestionan se convierten en arrogantes. Así, nadie necesita debatir ideas, basta con descalificar a quienes no creen. Es un sistema que protege el dogma sin necesidad de defenderlo racionalmente. Y cuando el fiel interioriza esta lógica, él mismo pasa a rechazar nuevas ideas antes de evaluarlas. El miedo ya no se impone desde fuera, sino que se autoaplica. La religión siembra el virus y el propio individuo se convierte en el guardián del sistema que lo aprisiona. Esto es control psicológico en el nivel más profundo. Y aquí surge el punto que cambiará la perspectiva de los próximos bloques. Si la religión fuera realmente la verdad absoluta, ¿por qué sería necesario silenciar a quienes piensan diferente en lugar de simplemente presentar mejores argumentos? Otro mecanismo de control profundamente eficaz es el control sobre la narrativa del origen. Gran parte de las religiones enseñan que el ser humano nace roto, incompleto, impuro, indigno. No se trata solo de una metáfora espiritual, sino de un punto de partida psicológico. Si crees que ya naces equivocado, entonces ya comienzas la vida en deuda. ¿Y quién tiene el monopolio de la absolución? La propia religión. No solo ofrece sentido, sino que determina la versión oficial de quién eres. Cuando alguien cree que necesita ser salvado, automáticamente acepta a quien se presenta como salvador. Este vínculo crea sumisión moral, porque coloca a la persona en una posición inferior desde el primer momento. La religión no solo dice lo que debes hacer, define quién eres antes de que elijas. La identidad no se desarrolla, se entrega lista en forma de dogma.
Este proceso impide que el individuo desarrolle autonomía emocional. En lugar de buscar la fuerza interna, busca la aprobación externa. En lugar de construir sus propios valores, replica los valores heredados. Y cuando alguien intenta romper este ciclo, surge la respuesta automática: culpa, miedo, arrepentimiento, vergüenza. No porque la persona haya hecho algo malo, sino porque se atrevió a pensar por sí misma. Con el tiempo, la religión crea una paradoja emocional. Solo te sientes libre mientras sigues atado. La sensación de paz espiritual depende de la continuidad de la obediencia. Sin obediencia surge el vacío, no porque la vida pierda sentido, sino porque nunca aprendiste a construirlo fuera de la estructura de la fe. Y aquí surge la pregunta que la mayoría de las religiones nunca quieren que te hagas. Si no te hubieran enseñado que necesitabas la salvación, la habrías pedido. Pero el control no solo actúa sobre el individuo, sino que se expande a la cultura. Cuando las religiones se convierten en instituciones, dejan de ser solo creencias personales y pasan a influir en la política, las leyes, la educación, la sexualidad, la economía e incluso en la forma en que sociedades enteras entienden lo que es correcto o moral. Y cuando la religión y el poder se mezclan, la fe deja de ser devoción y se convierte en una herramienta de gobierno. La historia lo demuestra repetidamente: imperios teocráticos, inquisiciones, guerras santas, persecuciones ideológicas, censura científica, control de cuerpos y comportamientos. Estos acontecimientos no fueron desviaciones, sino expresiones naturales de una estructura que cree tener legitimidad divina para moldear la sociedad. Y cuando una doctrina afirma hablar en nombre de Dios, cualquier acto se vuelve justificable, porque cuestionar no es política, es pecado. Pero el control moderno es más sutil. Ya no necesita quemar libros cuando puede moldear los planes de estudio. No necesita imponer la fe con la espada cuando puede moldear la infancia con la catequesis, la escuela religiosa y los discursos morales. La obediencia espiritual ha sido sustituida por la conformidad cultural. La religión ya no necesita gobernar el Estado, basta con gobernar la mentalidad de las personas que lo componen. Esto explica por qué los discursos religiosos siguen influyendo en los debates sobre sexualidad, derechos civiles, ciencia y libertad individual. Incluso quienes no creen llevan consigo marcas culturales de tradiciones religiosas internalizadas. El dogma puede salir de la iglesia, pero permanece en el comportamiento colectivo. Y la pregunta que abre la siguiente etapa es inevitable. Si la religión es tan verdadera, ¿por qué necesita influencia política, cultural e institucional para seguir existiendo en lugar de sobrevivir solo por la fuerza de las ideas? Cuando una religión controla la narrativa del mundo, también controla la narrativa del futuro. La promesa de recompensas eternas y castigos después de la muerte no solo sirve como consuelo espiritual, sino como mecanismo psicológico de aplazamiento. La persona deja de actuar en el presente porque cree que la vida verdadera comienza después. Reivindicar derechos, buscar el cambio, desarrollar la autonomía, todo se pospone para más adelante, porque la prioridad pasa a ser ganar puntos espirituales para el más allá. Este aplazamiento crea una vida vivida de forma condicionada. Las elecciones personales dejan de ser elecciones y se convierten en estrategias para complacer a una inteligencia invisible. Y esto tiene profundas consecuencias sociales. Pueblos enteros pueden aceptar el sufrimiento, el abuso, la explotación y la desigualdad, creyendo que la justicia solo llegará en otra dimensión. No es casualidad que las religiones florezcan cuando las poblaciones son vulnerables. El sufrimiento crea un terreno fértil para las doctrinas que prometen una compensación futura. Al mismo tiempo, las promesas espirituales funcionan como moneda emocional. Cuanto más sufrimiento acepta alguien por Dios, más se siente moralmente superior. Esto no solo legitima el dolor, sino que idealiza la obediencia.
Y cuando obedecer se convierte en virtud, resistirse se convierte en pecado. No importa cuán injusta sea la estructura, cuestionarla se considera rebeldía espiritual, no una búsqueda de dignidad. La religión también crea una sensación de vigilancia constante. Incluso cuando nadie está mirando, la persona cree que está siendo evaluada. Esto transforma el comportamiento en un rendimiento moral. No se actúa solo por convicción, sino para ser observado por una entidad invisible que regula lo que uno merece. Y antes de pasar a la siguiente etapa, te dejo con una provocación. ¿Cuántos de tus valores espirituales son valores genuinos y cuántos fueron heredados para evitar el castigo y obtener recompensas? Hemos llegado a un punto en el que es imposible ignorar el patrón. La religión no opera como una verdad absoluta, sino como una arquitectura emocional. Te dice quién eres, qué debes hacer, qué debes temer y qué debes esperar. Crea miedos para luego aliviarlos, crea heridas para luego curarlas, crea dudas para luego ofrecer respuestas. Eso no es espiritualidad, es dependencia psicológica institucionalizada. Y entender esto no destruye la fe, solo expone su función. Cuando alguien abandona la religión y siente un vacío, no es por falta de Dios, sino por la ausencia de un guión preparado. Por primera vez, la persona tiene que construir un sentido por sí misma, y eso da miedo. La religión sustituía la duda por la obediencia. Ahora la vida exige autonomía. Por eso tanta gente vuelve a la fe, no porque haya vuelto a creer, sino porque no soporta el peso de la libertad. Y al observar las sociedades modernas, nos damos cuenta de que se repite el mismo patrón. Gobiernos, ideologías, movimientos, gurús, coaches, muchos replican la estructura religiosa sin usar la palabra Dios. Prometen un propósito, ofrecen identidad, crean enemigos, venden la salvación. El mecanismo sigue siendo el mismo, solo ha cambiado el nombre. Quizás el problema nunca haya sido Dios, sino la necesidad humana de externalizar la propia conciencia. La verdadera libertad espiritual no consiste en destruir las creencias, sino en no depender de ellas para existir, pensar por uno mismo, construir una moral consciente, actuar sin miedo al castigo eterno. Todo ello requiere madurez emocional y responsabilidad personal. Quizás esa sea la única trascendencia real, vivir sin necesidad de ser guiado. Y si esta conversación te ha parecido interesante, haz algo sencillo, pero importante. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Esto ayuda a que este contenido llegue a más personas que también están despertando a una vida sin tutela espiritual. Cuando el individuo finalmente rompe con la religión, la ruptura no suele ser teológica, sino psicológica. La persona no abandona a Dios, abandona la sensación de estar siendo guiada. Y eso requiere desarrollar algo que la religión no enseña, la responsabilidad total sobre la propia existencia. Sin dogma no hay guión, sin promesas no hay garantías. Sin autoridad espiritual, solo queda la propia conciencia como guía. Por eso, muchos describen el proceso no como liberación, sino como vértigo. Salir de la religión también requiere reconstruir el sentido de la moralidad. Durante años, el fiel actúa para complacer a Dios. Al salir, necesita actuar según sus propios principios. Esto obliga a pensar en profundidad sobre la ética, las consecuencias, el impacto, la empatía y la coherencia. La moralidad deja de ser obedecida y pasa a ser construida. El reto es que, a diferencia del dogma, la ética real no ofrece respuestas fáciles, sino que exige una reflexión continua. Al mismo tiempo, romper con la religión puede significar perder vínculos afectivos, amigos, comunidad e incluso familia, no porque la persona haya cambiado, sino porque el sistema religioso transforma la divergencia en amenaza. La pérdida social se convierte en un instrumento de control continuo. Muchos permanecen en la fe no por creencia, sino por miedo al aislamiento. El abandono teológico
puede significar abandono social. Pero con el tiempo comienza a surgir un nuevo tipo de identidad, una que no se basa en la obediencia, sino en la conciencia. En ella, el individuo no necesita justificar su existencia con un propósito divino. Basta con existir, actuar, evolucionar. La vida deja de ser una prueba y se convierte en una experiencia. La verdad deja de ser recibida y pasa a ser buscada. Y la pregunta que deja este bloque es quizás la más incómoda de todas. ¿Crees en lo que crees porque es verdad o porque te han condicionado a creer? Al final, la cuestión central no es demostrar que las religiones manipulan, sino entender por qué la manipulación funciona tan bien. La respuesta está en la vulnerabilidad humana. Necesitamos sentido, pertenencia, narrativa, dirección. La religión ofrece todo esto de forma rápida y emocionalmente reconfortante, mientras que la autonomía exige esfuerzo, riesgo y responsabilidad. Las religiones no existen porque sean malas, sino porque satisfacen necesidades humanas profundas. La crítica no va dirigida contra lo sagrado, sino contra la transformación de la dependencia emocional en verdad absoluta. Cuando alguien se libera del control religioso, no se vuelve automáticamente iluminado o superior. No hay medalla por abandonar las creencias. Solo hay un camino abierto, el más difícil, pero el más auténtico. La vida deja de ser destino y se convierte en autoría. El individuo deja de ser un personaje de una historia escrita por fuerzas externas y se convierte en autor de su propia narrativa. Esto no significa negar la espiritualidad, sino reconstruirla sin intermediarios. Si existe algo más grande, no se necesita una institución para acceder a ello. Si existe la verdad, no se necesita el miedo para defenderla. Si existe la trascendencia, no se encontrará en la sumisión, sino en la lucidez. La libertad comienza cuando dejamos de buscar permiso para existir. Quizás la mayor revelación no sea que las religiones utilizan técnicas de lavado de cerebro, sino que la verdadera madurez humana comienza cuando dejamos de externalizar nuestras preguntas, nuestras elecciones y nuestra conciencia. El mundo no se vuelve menos misterioso cuando abandonamos la fe, se vuelve más honesto. No hay guión. No hay garantías, no hay manual, solo la vida real, sin adornos. Y si hay algún llamado válido después de todo esto, tal vez sea este. Usa la mente que intentaron domesticar, no para rechazar lo sagrado, sino para finalmente pensar sin ataduras.